Una es, si nos puede explicar, se ha hablado de hasta 1.000 millones y luego también en el comunicado se habla de mayor asistencia para en casos bilaterales. ¿Me puede detallar un poco también ese dinero cómo se va a distribuir? No se ha entrado en el detalle de esa fórmula, en el reparto de esa fórmula. Lo que sí hay es una preocupación creciente por el Estado Islámico. Hasta hace muy poco, como usted sabe, lo dije aquí, en Gimich tratamos de este tema. No había una estrategia para un fenómeno que era un fenómeno revolucionario, un fenómeno nuevo y que nada tiene que ver con las manifestaciones contra el terrorismo que hemos visto antes. Pero Daesh se ha convertido en un problema central, un problema que se está extendiendo por todo el mundo, lo que está pasando en Sinaí, lo que está pasando en Nigeria, es decir, las manifestaciones de lealtad al llamado califato Estado Islámico constituyen una novedad importante en un fenómeno mucho más jerarquizado que era el fenómeno de Al-Qaeda y sus franquicias. Y más allá, si me permite, Sí. de la ayuda del aspecto militar que ya hay dentro de la coalición, parte de esta estrategia debería también asistencia militar a los países vecinos. ¿Hay algún elemento más? No, vamos a ver, lo que sí estoy convencido, y están convencidos todos mis colegas, es que cualquier solución militar, cualquier coalición militar como la que hemos puesto en marcha 62 o 63 países, tiene que tener un componente de los países islámicos central, para que esto no sea contemplado o visto como una agresión de Occidente hacia Oriente. El papel de los países de religión musulmana, los países islámicos en definitiva, es central y merecen todo tipo de ayuda por parte de los países occidentales, pero el protagonismo lo tienen que tener ellos, como lo tienen que tener las tropas locales. En Irak, afortunadamente, los peshmerga están haciendo el trabajo. El ejército iraquí está en vías de formación, tardará más, y hay un elemento, en mi opinión, que puede facilitar la derrota de Daesh, que es el acuerdo en materia nuclear con Irán, que formaría parte, uniría sus esfuerzos a esta coalición en derrotar un fenómeno que afecta tanto a los sunís como a los chiíes y por tanto afecta también a Arabia Saudita. Irán podría tener un papel fundamental en Irak, lo está teniendo, en Yemen, en Líbano y en otras partes en que tiene un protagonismo importante. ¿Más? Parece que en Siria y en Irak están retrocediendo. Ha habido buenas noticias en Tikrit, pero está avanzando en Libia. Es decir, pero en Irak y Siria sí parece que como mínimo se ha logrado detener el fenómeno y en algunos casos hacerlas retroceder. Tikrit es una buena noticia y esperemos que Mosul también lo sea. ¿Ya está? No. No, lo que sí hay es una conciencia de que la dotación de Frontex es absolutamente insuficiente porque el fenómeno está creciendo y cada vez va a necesitar más recursos. Y que se dote a Frontex de medios es una buena noticia para los países que somos frontera y que más sufrimos la emigración. Es decir, Frontex sirve a toda Europa, pero sirve fundamentalmente, ayuda fundamentalmente a los países que somos frontera. Ahora sí que es la última, de verdad. A ver. ¿Es bienvenido el viaje de la jefa de diplomacia a Cuba? A ver la pregunta. ¿Es bienvenido el viaje de la jefa de diplomacia a Cuba? Mire, desde el momento en que desde noviembre del 2012 aprobamos por unanimidad el conferir un mandato a la entonces alta representante Ashton para que explorase las vías para llevar a un acuerdo que en su caso derogase la posición común siempre que el acuerdo incorpore la cláusula democrática que usted conoce, es bienvenido cualquier avance en ese tema. Sí, claro. No se ha hablado de Crimea, es un tema que será tratado por el Consejo Europeo. No ha habido novedades que hayan aconsejado una discusión sobre este tema. He dicho esta mañana
que, en opinión del gobierno español, las sanciones tienen un aspecto instrumental, deben servir para conseguir una negociación, una estabilidad en la zona. Las últimas noticias que tenemos, confirmadas por las propias autoridades ucranianas, es que el alto el fuego con vaivenes se está respetando, que los separatistas han retirado sus armas masivas, sus armas más pesadas hacia sus cuarteles de invierno. Por tanto, parece que eso está aguantando inviernos en toda Ucrania, pero en fin. No. Bueno, yo lo he discutido en Moscú y lo he discutido en Kiev. Crimea, sean cuales sean las posiciones oficiales que mantienen las partes, tendrá que formar parte de la discusión final si no queremos que Crimea se convierta en un conflicto congelado como hay otros en la zona. Y la única forma de resolver un conflicto de estas características, que es un conflicto por definición jurídico, es el Tribunal de La Haya. Pero son las dos partes las que tienen que estar de acuerdo en este tema. Como usted sabe, el argumento de la Federación Rusa es que la cesión por parte de Khrushchev en 1954 era una cesión ilegal por ser contraria a la Constitución de la Unión Soviética y por tanto todo lo que ha venido después es nulo. La postura de Ucrania es diferente. La postura de Ucrania es que la Constitución ucraniana debe ser respetada por todos los países, que hay un memorándum de Budapest en que Ucrania tiene el reconocimiento de todas las partes, incluida Rusia, su integridad territorial, incluyendo Crimea, a cambio de la desnuclearización, y hay un tratado de amistad entre Rusia y Ucrania que reconoce la integridad de Ucrania. Por lo tanto, tiene usted dos argumentos jurídicos contradictorios, y lo que yo sugiero es que si queremos llegar a una solución, se puede llegar por una vía negociada, obviamente, pero se podría llegar también si las dos partes acordasen someter eso al tribunal encargado de dirimir los conflictos territoriales, como hemos visto ahora en Colombia, por ejemplo, y en otras zonas del mundo. Pero esto es una idea mía, es una idea muy embrionaria, insisto, Crimea llegará al final del proceso. ¿Perdón? La que tiene el señor Fernández de Díaz. ¿Debe ser una agencia de salvación? No, mire, yo comprenderá que no voy a venir aquí a discutir una opinión de un colega mía, sobre todo cuando desconozco los términos de esa declaración. Pero estoy seguro que si lo ha dicho está puesto en razón.